Buenas noches, bienvenidos a entrevista con profesionales de salud laboral. Estamos hoy con Laura Álvarez. Hola Laura, ¿qué tal? Hola. Nada, bueno, primero que nada darte las gracias por estar con nosotros hoy. Y bueno, hoy Laura nos va a hablar sobre su profesión y también su experiencia en Sheffield, ¿vale? Ella está residiendo allí desde hace 4 años, es española. Y bueno, hoy nos va a contar un poco sobre su formación y también sobre su experiencia. Bueno, Laura, cuéntanos, ¿cuál es tu profesión actualmente? Pues hace relativamente poco, hace como un mes, empecé a trabajar como Trainee Psychological Wellbeing Practitioner, que es básicamente un puesto de un año en el Ujú, que aprendo, que bueno, después de este año en principio ya tengo un puesto de trabajo ujú, en el mismo servicio, pero básicamente un año en el que aprendo a hacer terapias basadas en la terapia cognitivo-conductual, pero ujú, terapia de baja intensidad con personas que tienen síntomas leves o moderados ujú. de depresión, ansiedad, De acuerdo. fobias. Sí, Mm, básicamente eso. básicamente. Vale, de acuerdo. Vale, bueno, aclaramos también que tú estudiaste en España psicología, del grado de psicología, y allí en Sheffield hiciste un máster, ¿no? Si no me equivoco, Sí, hice un máster de neurociencia. de neurociencia. Vale, de acuerdo. Y en este caso, actualmente estás en este trabajo, ¿no? Que es un año pues de formación práctica, por así decirlo, ¿no? Entiendo. Para luego incorporarte pues al sistema de allí, ¿no? El sistema, es un sistema público, por así decirlo, entiendo. Sí, o sea, este servicio se llama IAPS, que es Improving Access to Psychological Therapies. Ujú, Y básicamente es un programa que está en varias ciudades, que empezó hace ujú. relativamente, bueno, hace relativamente poco, tiene menos de 20 años el programa. Ok, sí, Y es dentro, o sea, forma parte del Sistema Nacional de Salud. ok. Al menos en Sheffield, o sea, no sé si en otras ciudades es Ujú. privado, pero al menos en En Sheffield Sheffield, sí. seguro forma parte del Sistema Nacional de Salud. Ah, Así que sí, yo ya estoy trabajando para el Sistema Nacional de Salud. vale, genial, perfecto. Y cuéntanos, porque también llevas 4 años allí y sí que también estuviste ejerciendo la parte, bueno, lógicamente relacionada con la misma rama, la parte de psicología, psiquiatría, por así decirlo, en otro empleo, ¿no? Háblanos también un poco cuáles eran tus funciones allí. Sí, pues básicamente estuve trabajando como support worker, que es básica, Ujú, o sea, supongo que la mejor traducción que se me ocurre es como asistente de enfermería ujú. psiquiátrica. Ok. Entonces yo estuve trabajando en Decisions Unit, que es básicamente como una especie de como de emergencias psiquiátricas. Ok. Entonces, pues era un sitio donde donde los pacientes se quedaban como un máximo de 2 días y Ujú, como nosotros decidíamos a dónde iban después y hablábamos con otros ujú, servicios como para ver qué se hace con el paciente. Pero estuve también ayudando en pabellones de personas pues que están, o sea, ujú. detenidas, en plan de que están ingresadas Entiendo. por temas psiquiátricos. Ujú. Y estuve trabajando ahí un año, Un justo. año. Empecé cuando Ujú, empezó el primer confinamiento. ujú. No era relacionado con psicología en el sentido de que Sí, no tenías que tener la carrera de psicología. O entiendo. sea, yo sé que la principal razón por la cual me contrataron era porque antes había sido cuidadora en una residencia con Ujú, personas con problemas neurológicos y tal, ujú. pero no especialmente porque tuviese psicología, porque de mis Entiendo. compañeros de trabajo creo que nadie tenía un grado de psicología, no. Pero Okey. claro, obviamente, pues mis conocimientos Ayuda. de psicología me Mm, ayudó a relacionarme con personas con trastornos psiquiátricos y tal. entiendo, vale. Y claro, entiendo, porque, bueno, otra cosa también que nos interesa un poco tratar en este tema es, bueno, de cara a este tipo de trabajo, sobre todo, ¿no? Teniendo en cuenta también que estás en otro país, adaptarte, pues, el tema del idioma también. Cuando hiciste la entrevista o el proceso de selección para, bueno, ambos trabajos o el trabajo que hayas hecho, ¿qué crees tú, no? ¿Qué fue lo que te diferenció del resto de candidatos para que tú fueras la persona elegida en este caso? Sinceramente creo que lo que más me ayudó fue y parece, creo que va a sonar un poco extraño, pero el hecho de como mostrarme bastante optimista, Ujú. como creo que si, no sé, como porque, no sé, hablaba mucho, pero como que me Sí, mostraba como una persona como bastante social y con la que entiendo. hablar. Sí. Sinceramente, en los 2 primeros trabajos creo que ayudó el hecho de que,
pues sí, para ninguno necesita formación y yo tenía Ujú, formación. Y creo que no claro, mucha gente que tiene formación va por ese tipo de trabajos. Pero como entiendo, yo sinceramente venía de fuera, no me era sencillo buscar otro trabajo. Entonces claro, sabía que técnicamente estaba como sobrecualificada para ese trabajo. Aunque entiendo. luego realmente en la práctica no estaba para nada sobrecualificada. Pero para el último que tuve, creo que posiblemente que fue un proceso bastante, bastante difícil. Creo Ujú, que lo que me ayudó fue, de hecho, haber tenido experiencia ujú, trabajando en psiquiatría, porque ya trabajaba para dentro de la misma compañía, ¿sabes? En Sheffield. claro, Entonces yo sí, ya sabía, por ejemplo, pues si alguien entra en crisis, yo sabía a qué sitios llevarles, ¿sabes? ah, A qué vale. sitios llamar, porque Sí, ya había el estado. protocolo a seguir. Sí, sí, creo que, Mm, que era más bien eso, que ya como que tenía ese trabajo de casa. Y vale, además cumplía las cualificaciones. Creo que en mm, el último fue eso lo que me ayudó. Y ser como, claro. intentar ser simpática, Simpático. sinceramente. Claro, la Porque actitud, ¿no? La actitud al final es lo que decimos, sí, porque está la parte objetiva, que bueno, que lógicamente tienes que cumplirla sí o sí, que son bueno, lo que es la formación, a lo mejor experiencia determinada, pero luego está lo otro, ¿no? Que es eso, la actitud, la flexibilidad, adaptabilidad, luego pues también habrán visto que vienes de otro país, el cómo te has ido desenvolviendo, ¿no? En ese país y también bien con el idioma, pues supongo que esos son ya todos los plus, ¿no? Lógicamente que buscaban. sí, sobre todo es que creo que en una entrevista de trabajo realmente lo que quieren ver, o sea, que a lo mejor me equivoco, pero al menos en psicología siento que lo que quieren ver es que pueden confiar en ti. Entiendo, Y es claro. algo que obviamente no vas a ver en una entrevista de trabajo, pero porque lo demás lo sabes, o sea, lo demás sale en el Ujú. currículum o sale en el statement. Entonces Sí, creo que en la claro. entrevista de trabajo lo que estás viendo es como las vibraciones que te da la persona. Exacto. Claro, Y claro. creo que es súper importante de como intentar crear esa buena primera impresión, Ujú. porque lo demás es que ya lo saben, ¿sabes? O sea, a mí no me Claro, preguntaron nada de mi carrera, porque claro. ya estaba dentro de mi currículum. Entonces creo que fue eso, fue en plan Fue de eso, cómo te claro. desenvuelves. Hice un roleplay en la entrevista de trabajo que fue Ujú. horrible. Sí, bueno, que a lo Am, mejor desde tu perspectiva fue horrible, pero luego pues, claro, 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 porque eso sí, también sí, pasa, que también totalmente. somos muy autoexigentes, vamos como con esa incertidumbre, esa inseguridad y demás, y siempre te quedas como con ese mal sabor de boca de, oye, pude haberlo hecho mejor, no sé qué. Entonces, Sí, en este caso, totalmente. porque fue un proceso largo o cómo fue, o sea, eran varias entrevistas o... Sí, o sea, porque al parecer muchísima gente se presenta. Y yo es Ujú, cierto que ya conocí a alguien que se había presentado y me ayudó un montón, porque me ayudó bastante ujú, en el sentido de decir, me ayudó ujú, esto en la entrevista, me ayudó esto en la. ujú, O él pensaba que le ayudó eso, porque luego no le dieron feedback, ¿sabes? No le dijeron, oye, fue esto, pero él dijo, claro, yo creo claro. que te puedo ayudar. Y como él sabía a mí que había que había hecho la carrera de psicología en España y tal, dijo, oye, pues Mm, yo creo que esto te podría venir bien. Y claro. básicamente fue un proceso en el que, porque básicamente es con el servicio, con el IAPS, pero Ujú, además es con la universidad, porque obviamente mis profesores y la formación es un grado, es como ujú, otro posgrado, es como un máster en la entiendo. universidad. Entonces tuve una entrevista con el servicio Ujú, y si la pasabas tenías una entrevista con la universidad y ujú, además tenías que escribir como un ensayo haciendo una reflexión crítica ujú, acerca de como em, de en algún momento en el que hayas ayudado a alguien con un problema de salud mental, con un problema entiendo. común de salud mental. Ujú, Entonces yo cogí una de las pacientes que teníamos en Decisions Unit y tenías que hacer como sí, un reflective essay. No sé de cuántas palabras, sinceramente, claro. pero pues supongo que eso era simplemente para saber si podías escribir a nivel académico. Claro, lógico. Sí, Sí, la terminología y desenvolverte con el idioma y bueno, un poco también conocer esa experiencia más de cerca, ¿no? Lo que tuviste. sí, totalmente. Vale, vale, genial. Y bueno, el hecho también, eso también que comenta, que también es importante, que es, si tienes alguna persona conocida que haya pasado por un proceso similar o por el mismo, con la misma empresa, el informarte, porque al final también te va a dar seguridad, sabes más o menos cómo, en qué se va a basar y al final, pues bueno, Sí, es un plus también. porque queda un poco raro, pero muchas veces en ese tipo de cosas, sobre todo dentro de la misma compañía o Mm, dentro del mismo servicio y cosas así, muchas veces es saber decir los términos que tienes que decir. O sea, y claro, es totalmente eso, es muchas veces decir mm, lo que esperan que digas que y ya digas, claro. está. Y Mm, para el personal statement era totalmente así. Y creo que en la entiendo. entrevista era un poco parecido.
Así que También, sí. vale. Bueno, genial, genial. Y bueno, interesante también saberlo porque al final es otro país y demás y tener en cuenta ese tipo de aspectos, al final nos damos cuenta Sí, de que son cosas que, bueno, en cualquier sitio en general es lo que nos ayudaría, ¿no? Un poco esa sí, información. efectivamente. Genial. Y cuéntanos, en cuanto a nivel laboral, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que has tenido que hacer, ¿no? En ese aspecto y cómo lo afrontaste? Porque, bueno, también estás en un sector bastante delicado, parece que no, pero también entiendo que también hay mucho desgaste emocional también y personal. Entonces, ¿cómo, en este aspecto, qué crees que ha sido lo más difícil que has tenido que afrontar hasta ahora? Pues sinceramente creo que es sobre todo basado en en el desgaste emocional, porque muchas veces, como son, desgraciadamente son servicios, en este trabajo no puedo hablar en plan en el que estoy ahora porque llevo un mes y realmente ha estado bastante tranquilito, Claro, así que estaba más tranquilo. o sea, ha sido duro a nivel de que obviamente pues como que es muy poco, que está muy que tienes como que pillar el tranquillo rápido, pero creo que definitivamente ha sido mucho más difícil en los otros dos trabajos que tuve, como en el de Ujú, cuidadora, como en el de support worker, pero porque básicamente, o sea, el desgaste emocional que viene con el trabajo, que siempre falta personal mm, y te da a ti la sensación como que tienes que, o sea, al final terminas tú dando como tu 130% y ya no puedes, pero es que claro, pero lo estás haciendo por el paciente, pero porque ya, no hay suficiente personal. Y eso da un sí, montón de rabia, porque entonces si algo sale mal, a ti te hace sentir que ha sido culpa tuya, pero en realidad es mm, porque no hay suficiente personal y tú solamente eres claro, un humano. Y supongo que claro. sí, o sea, si tengo que decir como lo más difícil con lo que he tenido que lidiar en el trabajo, pues de cuidadora posiblemente con la muerte de un paciente, en plan que bueno, que Ujú, simplemente pues es lo que pasa y se acepta, claro, pero fue la primera vez que pasó y que yo estaba con el paciente y tal, entonces fue como que me afectó mucho. claro. Y como support worker, también como pues lidiar con personas que intentan suicidarse, en plan, cuando Mm, estás tú en con ese ellos y momento, cosas así, como es claro, muy duro, o sea, el desgaste, y mira que hay gente que lo lleva mejor, pero creo que sí, que es muy difícil no llevártelo a casa. claro, claro, claro. Sí, no, y sobre todo eso, también estás en ese periodo de adaptación, de ver que aún así creo que aunque lleves muchos años, al final sigue siendo difícil, ¿no? Aprendes a gestionarlo, pero debe seguir siendo difícil porque es algo bastante intenso, ¿no? En el día a día. Sí, creo que justamente es eso, es aprender a Mm, gestionarlo, pero pues sí, obviamente yo llevaba muy poco tiempo trabajando ahí, mm, estuve como cuidadora, estuve también alrededor de un año, entonces era como, no sé, había gente ahí que llevaba como 20 años trabajando en ello, entonces pues ellos estaban más acostumbrados, pero para mí claro, todo era nuevo, súper nuevo y también siento que, no sé, yo me considero una persona bastante emocional y, sí, y empática en el sentido, no lo estoy diciendo como, hay algo maravilloso, porque justamente en claro, este punto no era algo maravilloso, ya, porque claro. entonces me afectaba mucho, yo Te sentía que me saturaba, afectaba mucho, claro. Mm, pero bueno, sí, sí, vale. posiblemente eso, definitivamente. Claro, sí, sí, ese aspecto es bastante fuerte y duro. Pero bueno, nada, ya esperemos que este nuevo empleo pues sea una grata experiencia. Lógicamente habrá sus vaivenes, pero ya bueno, más adelante nos contarás qué tal cuando lleve más tiempo. Y bueno, Veremos, veremos. cuéntanos también, pues, tanto, bueno, la experiencia previa, en donde has estado trabajando más tiempo, como ahora, aunque no tengas mucho tiempo en este actual, ¿qué crees y consideras que es lo que más te gusta, ¿no? ¿Qué es lo que qué aspectos son los que te dan esa chispa y esa motivación para levantarte y decir, oye, qué bien, ¿no? Voy a hacer esto. Sí, sinceramente, o sea, trabajar con gente. O sea, yo pensaba cuando terminé la universidad y que estaba pensando como, dije, ah, no, ahora quiero hacer algo de clínica, en plan, quiero trabajar Ujú, como en el aspecto clínico. Y que pensé, seguro que en el momento en el que trate con pacientes me voy a cansar y voy a querer volver ujú, ¿sabes? Como a academia. Pero no, o sea, me gusta muchísimo. O sea, aunque a veces me queme mucho, en plan, trabajar con pacientes, claro, me, como que me te, sa- interesa mucho. O te sea, satisface mucho, ¿no? Te compensa, ¿no? Esa... sí, sí, y yo que sé, que si viene un paciente pues, que tiene un problema así como muy específico, el hecho de hablar con el paciente, intentar buscar como, no buscar una solución, pero simplemente como, sí, o sea, me, me, me,
me estimula mucho Mucho, a claro. nivel mental y emocional hacer eso. Mm, Así que sí, definitivamente creo es lo que eso principal. sí, sí. Genial, genial, genial. Y también trabajar con Sí, gente que le interesa, o sea, porque esa es ajá. otra cosa, trabajar con gente que, sinceramente, porque trabajando tanto en el sitio este, en plan en el hospital psiquiátrico, Ujú. como trabajando en la residencia, ves a gente que son como personas maravillosas, en plan, que van más allá de su trabajo para ayudar a Claro, gente. Y eso es algo claro. súper bonito. Y sí, o sea, la cantidad de personas así que existen y que no se ven, obviamente, pues, Se porque están ven, en sus claro. trabajos, no, es lo que muchas veces he pensado, es que el trabajo que hacen es que no está pagado. No está Y no pagado, es claro. verdad. Sí, sí, sí. Me imagino todo el equipo que hay y cómo se vuelcan, ¿no? Para estar ahí con el paciente y hacer incluso lo imposible, ¿no? Por el paciente en ese momento. Sí. Ah, genial, genial. Y por otra parte, Laura, ¿qué es eso? Que a lo mejor lo que menos te gusta o lo que se puede dificultar más en este tipo de trabajo que has estado, ¿no? Sinceramente, el hecho de que me da la sensación de que en este tipo de trabajo, primero, estoy hablando de los dos primeros, ¿vale? No de Sí. este. De los dos primeros, Mm, porque la gente no se da cuenta, o sea, en la residencia, mm, yo tenía 23, 24 años, no recuerdo, y empecé a desarrollar problemas de espalda súper difíciles, y no era porque ujú. estuviese haciendo las cosas mal, sino porque la cantidad de, o sea, la falta de personal que hay, Ya, y claro. eso, o sea, es que eso es horrible, y eso es lo que creo que eso, que una cosa que más me quema es cuando Mm, siento como que posiciones más altas son los que toman decisiones que luego afectan tanto a las personas que están en primera mm, línea trabajando con pacientes y a los pacientes. Y eso claro, también es una cosa, y en el nuevo trabajo como que también me lo puedo imaginar que la organización no es como claro. súper buena, como que me da la sensación eso de que por falta de organización o Ujú, por falta de empleados, claro. que al final el trabajo se hace muchísimo, muchísimo más duro de lo que tendría que De ser. lo que tendría que ser, Es claro. eso, que Mm, no es eficiente de esa manera y siento que al final quien sale perdiendo, bueno, salen mm, perdiendo todo el mundo, porque luego al final es que nos todo. renta y luego seguro que gastamos Ya, más dinero del que tendríamos que gastar, claro. pero porque sé que al fin y al cabo para las organizaciones, pues para que engañarnos, lo importante para ellos es el dinero, Mm, pero no sé, como que me da mucha rabia eso, toda la parte sí, de entiendo. burocracia que funciona mal. Es Claro, no, no, como, no, te entiendo perfectamente. Sí, es como decir, jolín, eso, se podría estar mucho, o sea, trabajando adecuadamente o por lo menos intentarlo y aparte, pues también eso conllevaría a dar una mejor calidad de servicio. sí, Entonces, totalmente, sí, 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 entonces, sí. claro, al final es eso que frustra porque tú dices, oye, esto se puede hacer, que a lo mejor tú no llevas mucho tiempo ahí y ves cosas que a lo mejor, pues, si se hicieran de otra forma, pues se diría, pero ¿y Sí. aquí? O sea, nadie se da cuenta o no hace nada. Entonces, claro, Y a veces lo eso decía, frustra. lo que pasa es que era mucho de que nadie pensaba que fuese una prioridad, ¿sabes? Porque Claro. siempre hay algo que viene antes. Entonces, como Mm, que hay otras cosas que es como, esto no es prioritario. ¿Y ya, qué pasa? claro, Que al final te acostumbras. Al final, cuando llevas más de un año trabajando en un sitio, pues te acostumbras a las cosas y dices, ya sé cómo hacer esto. Y nadie se ya, plantea de claro. que, aunque tú te hayas acostumbrado a hacerlo, no es No la sea lo manera más adecuado. eficiente para nada. Claro. Sí. Sí, 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 efectivamente, entiendo. Sí, sí. Bueno, al final, la verdad que yo creo que pasa también en muchos sitios. Pensamos que a lo mejor un determinado país o lo que sea, pero sigue pasando de forma generalizada y es algo que, bueno, que se tiene que Sí, trabajar muchas desde. veces cuando escuchas gente en España diciendo, ah, esto en Inglaterra seguro que lo llevan mejor, y es como, Exacto. No, 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 no no te es así. creas. Claro, claro, claro. No, no, es así, es así. Como, bueno, también cuando yo estaba en Venezuela y pensaba, no, en España o en Europa seguro que vamos a estas cosas y al final luego llega y dice, sí, claro, lógicamente hay, vaya, una gran Sí, diferencia, pero dices, pero con los recursos que se pueden tener y lo que se puede hacer, todavía no se llega, ¿no? O sea, es como que se exacto, podría hacer sí, más, se sí, podría hacer sí, más. Entiendo, entiendo lo que siempre se dices. puede hacer más. Y cuéntanos, en cuanto ya referente a lo que es el puesto, el perfil, ¿no? De una persona que lleve a cabo funciones, yo diría, bueno, tanto de los trabajos donde has estado anteriormente como el que estás actualmente, esta persona, ¿qué cualidades, qué habilidades también debe tener para poder desarrollar este trabajo de forma eficiente? ¿Qué consideras tú?
Pues depende bastante dependiendo de, o sea, de los distintos trabajos. En el que estoy ahora mismo, creo que primero saber gestionar tu propio tiempo, porque como lo Ujú, estoy haciendo desde casa, claro, tienes que ser muy bueno en cómo organizarte tú y tienes como que tienes que estar muy preparado para el cambio, para trabajar con, claro. porque básicamente te van a venir pacientes diferentes y tienes que conseguir en la evaluación Mm, como recoger una información específica mm, y es muy difícil porque no es modo entrevista, tienes que estar como hablando claro. con el paciente y en conversación tienes que sacar todo eso y tienes que Vaya. acostumbrarte de que Mm, los pacientes van a ser totalmente diferentes y como que tienes que aprender, tienes que tener, creo que tienes que tener habilidades sociales muy buenas en ese ujú, aspecto. claro. Em, Sí, como todas estas cosas como habilidades interpersonales Ujú, de cómo entender al paciente, de normalizar la situación y todo eso, que mm, sinceramente se toman, o sea, creo que se toman muy a la ligera, al menos yo lo hacía, porque yo sí, pensaba, "Ah, no, si esto lo tiene todo el mundo, yo había, y me habían, o sea, y otra gente como que me había hecho cumplidos a mí acerca de ello, pero sí, cuando lo tengo que poner en práctica, ya, digo, no tengo ni idea, o sea, y me claro. cuesta muchísimo y es como, sí, como estar como, desde mi punto de vista es como un poco, y esto creo que depende como de los tres trabajos, que es como lo más valioso, Sí, es capacidad de adaptación totalmente, total, claro. mientras tienes que poner una buena cara, en plan, para los Claro, pacientes, y acostumbrarte un poco al caos. O sea, entiendo. acostumbrarte de que no vas a tener 2 días iguales en el trabajo. Claro, Y ya entiendo. está. Y Mm, te tienes que acostumbrar. Y sí, tienes que estar como cómodo con ello. como coin, claro. Porque si tú lo que quieres es un trabajo en plan que no, Que no que te lo azota den todos los caballo días, rey sino no va a ser así. exacto, que te dan Claro, el trabajo al principio del día y sabes cómo va a claro, terminar al final del día, eso olvídate. No. claro. O sea, No, no, no. Al final, inevitable. Y bien, como dices, pues esa adaptarte al cambio, esa gestión de la presión, ¿no? que llevas, porque lógicamente el ser todo tan impredecible, pues hay una presión ahí bastante intensa. Y bueno, luego lo que dices de las habilidades interpersonales, pues bueno, la empatía que tienes que tener, el don de gente, la escucha también, escucha activa, que si no, pues iba a ser sí. Y también, imposible. y también lo de estar abierto al hecho de que vas a tener que estar estudiando. Pero eso, sinceramente, es que creo que Mm, pasa, sobre todo, o sea, en las ciencias de la salud me da la sensación de que sí, pasa en todas. claro, Aceptar que vas a estar continuamente aprendiendo y que vas a estar continuamente efectivamente. estudiando, Claro, porque claro. va a seguir evolucionando. O sea, Mm, no es algo que no vaya a cambiar, que se vaya a mantener estable. Entonces, como exacto. tener la mente abierta con eso, no decir, ah, yo estaba haciendo esto toda mi vida y no. Porque lo que Mm, yo estoy aprendiendo ahora sé que dentro de unos años van a decir, ¿qué hace? Eso no se puede hacer ya. claro. Entonces, Sí, hay que ir actualizándose a medida que pasa el tiempo. Y que hay muchos cambios exacto, bruscos, ¿no? De poco tiempo a otro. exacto, totalmente, sí. Entiendo. Y bueno, ya bueno, creo que también lo habías comentado antes, lo estábamos hablando antes, pero un poco, ¿tú consideras que las condiciones, ¿no? Estando allí en otro país, ¿no? Consideras que las condiciones de trabajo que tienes son acordes con las responsabilidades, ¿no? Y las funciones que tienes actualmente. Es decir, las condiciones, bueno, tanto de retribución, pues la salarial, horarios, facilidad de recursos y demás, en base pues a las responsabilidades que tienes. ¿Consideras que son adecuadas? Sinceramente, ahora sí, en este Ujú, trabajo sí. En este trabajo siento vale. que va acorde, más o menos, en plan, lo del salario nunca lo he entendido muy bien porque, pues, Mm, por suerte, o sea, no tengo mucho gasto, puedo ahorrar, ujú. mi alquiler no, bueno, el alquiler en Sheffield no es tan, em, Desorbitado, sí, desorbitado como en Londres, y es cierto pues que no tengo familia y no tengo claro. coche, o sea, no, Mm, como que no hay nada que tengo que estar pagando continuamente, o sea, claro. está bien. Y además como que siento que va bastante acorde con mis responsabilidades, en plan, sobre todo pues ahora que estoy como siendo trainee, en plan que estoy aprendiendo a hacer el trabajo, tiene sentido. Claro. Sinceramente, en los otros 2 puestos de trabajo yo no me lo explico. O sea, no me lo explico porque Ujú, están muy poco remunerados en comparación a a la cantidad de responsabilidad que tienes. O sea, el entiendo. hecho de que no necesites tener
como el hecho de que no necesites tener formación universitaria Sí, para hacer ese trabajo no sí, significa para nada que no tengas responsabilidades, porque claro. de hecho como responsabilidades súper grandes, porque muchas veces, o sea, sobre todo cuando estaba trabajando como cuidadora, es que no está pagado para nada, o sea, es que el trabajo de cuidadora, que supongo que en España es lo mismo, Sí, sí, está sí, claro. muy, o sea, está horriblemente Infravalorado pagado totalmente. para lo que es, porque es como, Sí, o sea, si la gente decidiese como estar de huelga, o sea, esta gente muere, ¿sabes? Y queda total, súper, claro, súper bruto decirlo así, pero es súper fuerte, o sea, yo, claro. los niveles de ansiedad que tenía, sobre todo en Ujú, ese trabajo, de decir, si yo hago algo mal, pues le puede pasar algo muy malo a los residentes, claro. pero muchas veces no va a depender de mí de que salga mal, porque no tenemos suficiente personal y estamos trabajando eso, estamos dando más de lo que podemos dar, de no tomarme mi descanso, o sea, Sí, 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 horrible. sí. Entonces no, ahí sí que no. Pero ahora diría que posiblemente sí. Y yo entiendo, Mm, o sea, sinceramente me sabe muy mal quejarme del salario, porque es verdad que aquí los salarios, o sea, por lo que yo tengo mm, entendido, son bastante más altos que en España. claro, claro, Em, claro. También la calidad, o sea, El sí, estilo de vida como también es más alto, es más, el sí, el coste de coste de vida es vida más es más alto. alto. Sí, 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 Em, entiendo. Sí pero sí, que, ahora en el trabajo que estoy ahora diría que sí, que que es me siento adecuado. bastante cómoda, Claro. sí. Sí, bueno, también es verdad, como bien dice, el estar también, lógicamente es en la misma área de la salud, ¿no? La parte sanitaria y demás, pero lógicamente son visiones diferentes, ¿vale? Y lógicamente, aunque los requisitos sean diferentes en cuanto a tema formativo y demás, no quita que, bueno, que tus responsabilidades, las exigencias, las tareas y demás sean altísimas. Entonces, claro, eso es lógicamente algo que parece que Sí, parece que como que a veces eso, no, como no exige más formación, pues no damos ese plus o no damos, ¿sabes? No damos ese valor. Cuando realmente, oye, es son totalmente eso. fundamentales. Yo siento que ahora mismo en el trabajo, como que técnicamente me tienen que pagar más en plan por las bandas Mm, de sueldo, pero es muy extraño porque siento que realmente lo que te están pagando es por ser especializado, no especializado, por claro. nivel de responsabilidad. Claro, Porque entiendo. sinceramente, o sea, de verdad que yo como support worker a veces he tenido, o sea, la responsabilidad de que una persona siga con vida y era como, y no te, o sea, ¿sabes? No te pagan más por ello. No te Y paga más las por ello. responsabilidades que tienes a veces son Claro, bastante fuertes, son, sí. son bastante fuertes, claro, claro, claro. No, sí, entiendo. Y aparte luego también, que a veces también, aparte de hablar de ese salario, esa retribución, pues también, si también te compensara con ese salario emocional, como tú bien dices, darte recursos, que esté la gente, el personal necesario y suficiente, pues a lo mejor algo ayudaría, pues lógicamente también a compensar, ¿no? Ese desgaste. Pero es que ni por un lado ni por otro. Sí, y que también esa es otra, que ahora yo porque estoy trabajando de 9 a 5, pero Mm. cuando estaba trabajando de support worker hacía turnos de 12 horas Buah, y hacía claro, turnos de noche. claro, Que claro. eso, que vale, sí, te pagan un poco más, pero te Igual. agota. O sea, de verdad que yo el hecho de que ahora no tengo que despertarme con el despertador porque me despierto antes, o sea, es una maravilla. Una Y maravilla, que tengo claro. un horario de comida más regulado y todo eso, pero trabajando turnos de noche, turnos de 12 horas, No, no, claro. imposible. O No, sea, es trabajar de que 7 de la tarde a 7 de la mañana, eso vamos, era horrible. es que al final todo es eso, te afecta en todos los sentidos de tu vida y tanto emocional, pero luego, claro, cambias hábitos del sueño, hábitos Sí, de en tus la dieta, necesidades de básicas. todo, o sea, y de conciliación con la familia también, si tienes familia, o sea, muchas cosas, vaya. Sí, la verdad que son cosas que hay que plantearse y, bueno, desde arriba planteárselo bastante bien y hacer cambios reales, lógicamente, porque si no, Sí, complicado. totalmente. Bueno, y nada, un poco para ir finalizando, Laura. Bueno, estamos ahora en un año, este último año ha sido particular, ha sido totalmente diferente. Estamos en una situación excepcional, un suceso totalmente vital a nivel mundial, que es el tema de la pandemia. ¿Cómo has vivido lo que es el tema, pues, esa situación de pandemia en cuanto al tema laboral, ¿vale? Bueno, ¿lo has podido Ya. afrontar adecuadamente? ¿Te ha afectado mucho? ¿No has notado mucha diferencia? Un poco cuéntanos tu experiencia. Sí. Bueno, es un poco extraño, porque yo justo Sí. cuando empezó la pandemia fue cuando empecé a trabajar como support worker en el Ujú, hospital. ujú. Entonces fue súper raro porque empecé a trabajar en el hospital justo cuando empezó la pandemia.
Y fue muy raro porque yo empecé a trabajar y en mi semana de iniciación cerraron ese servicio, cerraron el de emergencias psiquiátricas. Entonces a mí me mandaron a algo que es como unidad de cuidados intensivos psiquiátricos, que Entiendo. básicamente las personas que estaban a más riesgo de hacer daño a otros o de hacerse Ok, daño a ellos. así mismo, sí. Y yo no tenía ninguna experiencia en salud mental, o sea, obviamente había estudiado psicología, pero no tenía experiencia Mm, trabajando. Fue muy difícil, básicamente porque, para empezar, sentí que mi vida cambió totalmente por el hecho de que de pronto me había convertido en trabajadora de primera línea, ¿sabes? Durante la claro. pandemia, yendo al Mm, hospital, que tenía que ir antes al supermercado porque no podía hacerlo de otra manera, claro. que, que teníamos que empezar a llevar mascarillas, que no sé si os acordáis, pero vamos, que cuando empezamos a llevar mascarillas eso era muy raro. Claro, no, Imagínate lógico. en un pabellón psiquiátrico con que los pacientes pues se agobiaron mucho cuando nos vieron con las mascarillas, porque ya no podían Claro. salir ellos, no podían salir a ver a sus familias, las familias no podían venir a visitarles. Eso afectó muchísimo y durante ese año, o sea, y luego ya cuando volvió a abrir mi unidad, Mm, creo que lo que más noté era, primero, lo del transporte público horrible, porque pues a veces ponían los autobuses que cambiaban, que porque no conduzco aquí, y era claro. imposible, o sea, era muy difícil ir a trabajar. Y otra, o sea, y lo que sí que me di cuenta también era, pues obviamente yo no podía como tener lo típico cuando terminas de trabajar y te vas con tus amigos a hacer cualquier cosa, pues no podía porque no podía ver a Claro. nadie. Tuve la suerte de que tenía un muy buen compañero de piso y como que hablaba Mm, con él, pero fue muy difícil en ese aspecto y sobre todo claro. este año, haber trabajado ese año en salud mental, de ver el impacto que ha tenido el confinamiento con la salud mental de los pacientes, pero brutal. O sea, sobre todo en plan este enero, o sea, como los Claro. últimos meses de los que estuve trabajando, era Sí. una brutalidad. Y la mayoría de gente se hubiese podido beneficiar pues, de grupos de apoyo, de hacer actividades, Claro, pero no lógico. podían, o sea, Pero no pues podía. obviamente no se puede, y han tenido un impacto, un impacto Mm, muy, muy, muy fuerte en la salud de mental de la acuerdo. gente. Eso es lo que yo he visto. Y aquí en este Claro. trabajo nuevo, no mucho, porque como ya el año pasado lo tuvieron que hacer a distancia, pues ya están como un poco más acostumbrados. Entonces me Claro. resulta raro porque es la primera vez que estoy trabajando desde casa, pero a la misma vez, pues en el anterior trabajo ya me pusieron las 2 vacunas. Sí. Em, entonces enseguida creo que vamos a volver de nuevo a hacerlo cara a cara, pero Cara a no sé cara. cómo es el trabajo cara a cara, porque solo lo he hecho, em, Online. Mm, sí, solo lo he hecho online, así que tampoco siento que me afecte mucho. claro, Simplemente me entiendo. obligo a salir yo a la calle a darme Sí, vueltas, claro. porque si no, Sí, sí, si sí, no, sí, vamos. para cambiar un poco también esa, la rutina diaria. Pero sí, efectivamente lo que comentas del impacto y sobre todo que al principio tuvo que haber sido duro, pero claro, luego también el ver un poco ya las consecuencias de un periodo de tiempo, ¿no? Que se suele notar más, ¿no? Que es el hecho Sí. de no ir eso, no tener ese apoyo de terapia grupales, de talleres, de programas y de recursos que usualmente eran utilizados y que ya por todas estas circunstancias no se pueden utilizar. Y también otra cosa que me llamó bastante la atención, que bueno, que era de esperar, ¿no? Supongo, pero el hecho de, obviamente, de no poder ver a tu familia y todo eso, pero de mucha Claro. gente que estaba pasando como un luto. Es que tampoco quiero decir luto patológico, porque no es como que había Ujú, pasado ya un año ni nada, pero claro, gente que lo estaba pasando muy mal por el hecho de que algún familiar pues haya muerto y no hayan podido ir a verla al claro, hospital, o que haya muerto de COVID, entonces como que haya como otra dimensión más de, claro, de problemática detrás, ¿no? claro. Y eso también se notó mucho, de la frustración esa de decir, no puedo hacer nada, o sea, no puedo ir a ver a gente, Sí, 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 no he todo podido ver a suele, mi está fuera de madre tus cuando manos. me ha muerto, sí, Claro, totalmente. claro, claro. Sí, 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 había una cosa con otra. Y bueno, esperemos que efectivamente todo se vaya a ir retomando poco a poco, principalmente por eso, por todas estas consecuencias que puede ir arrastrando y que hay personas que ya son vulnerables, están en una situación bastante extrema y esto pues lo agrava pues aún más, ¿no? Si ya de por sí pues a lo mejor una persona que no tiene una enfermedad de salud mental o no sufre bueno, no tiene ningún tipo de trastorno y demás, ya es difícil. Una persona que necesite esos recursos, pues no me quiero ni imaginar. O sea, más Sí, complicado todavía. totalmente.
Así que bueno, totalmente. a ver qué va aconteciendo. Bueno, Laura, nada, la verdad que, bueno, sí que un poco para finalizar, si te apetece y dar algún consejillo pues a estos jóvenes, porque bueno, todavía seguimos siendo jóvenes, ¿no? Estos jóvenes que están, Siempre, siempre, Gabriela, siempre, nosotros siempre, siempre. siempre, exactamente. Siempre recordemos eso, nuestra época universitaria y seguiremos siempre siendo estudiantes, lógicamente. A estas Sí. personas, bueno, sobre todo que en este momento, ¿no? A lo mejor, pues eso, tienen esa ilusión de empezar su carrera o de iniciarse en el mundo laboral y demás, y están ahora en búsqueda activa de empleo, ¿no? En un mercado laboral que, bueno, que está ahora mismo bastante complicado. ¿Qué consejos le darías, ¿no? Un poco desde tu punto de vista. Eso es bastante interesante. Lo primero de todo, muchísimo ánimo, Exacto, porque es muy efectivamente. difícil. Y creo que algo bastante, bastante importante, obviamente, pues habrá gente que le ayude más y hay gente que le ayude menos, pero creo que Claro. es bastante importante recordar que la situación es difícil Mm, y no depende, o sea, no es cosa tuya, no es que tú lo estés haciendo ujú, mal. O sea, mm, tú puedes estar haciéndolo todo lo que puedes y que desgraciadamente pues te resultando difícil encontrar empleo. claro. Em, las situaciones cambian continuamente también y Mm, aunque parezca que no hay una luz al final del túnel, o sea, siempre sale algo. O sea, sale obviamente te algo, sí. tienes que mover, que Mm, no te dé cosa preguntar, pedir ayuda, porque no. O sea, claro. creo que al menos me sentía cada vez que miraba, cada vez que buscaba empleo, o sea, era horrible, porque como que me venían pensamientos de nadie me va a contratar, no tengo lo que Mm, tengo que tener para empezar a trabajar, o sea, mm, había como mucho miedo con ello. Y creo que yo tendía como a sentirme más culpable por pensar que era como algo personal. algo personal, Es sí. muy difícil, es algo Mm, en lo que hay mucha gente, o sea, le pasa a mucha gente y sobre todo le pasa a mucha gente en distintos momentos ¿sabes? Como en el tiempo. en el Entonces, tiempo, sí, tú estás en exactamente. esta situación ahora, pero no vas a estar en esta situación en el futuro. Es algo que pasa. ¿Qué Y pasa? Sí, es, sí, no es así. sí, y es por cómo están hechas las circunstancias, que Mm, desgraciadamente pues es la época que nos toca vivir, claro, pero ya está. O sea, no te olvides de hacer cosas para ti. En plan, exacto. la Ujú, búsqueda de empleo no te define como persona. exactamente, sí, sí, no, Tu lógico. identidad va mucho más de no haber conseguido ese empleo que estabas buscando o cosas así. Claro, claro, claro. Y eso, que mucho ánimo. Que pues Vale, sí. genial. Nada, pues muchas gracias, la verdad, Laura. Y efectivamente, como bien dices, este es un momento complicado, difícil. Siempre es importante, bueno, utilizar todos los recursos que se tienen, pedir ayuda y 100% bueno, sí. y efectivamente así como ha ocurrido todo esto de un día para otro, pues de un día para otro, pues eso, hay cambios, ¿no? Tanto a favor, no tan a favor, pero bueno, siempre estar activo y no olvidarse de nosotros, ¿no? Olvidar de nuestra salud, que es lo primordial. Sin salud, por mucho trabajo que haya, sin salud, Exacto, 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 totalmente. sin Y la salud la tienes que tener independiente, y que entiendo que el trabajo es algo importante, pero que sí, claro, que también te centres en cómo alimentar esa parte de ti que no tiene que ver que no con, que tiene no que está ver. sujeta a encontrar o no encontrar trabajo. Exactamente, sí, Muy importante. efectivamente, es así. Bueno, Laura, nada, muchísimas gracias. Gracias, Espero, Gabriela. gracias por darnos toda esta información, bastante interesante. También tener un punto de vista de una persona que está en otro país, también conocer el sistema de salud en otro país. Y bueno, nada, agradecerte nuevamente y ya más adelante nos contarás qué tal va con este nuevo empleo. Mucha suerte, que vaya todo genial y que sea una bonita experiencia profesional, que es también importante. Vale, Muchas gracias, vale. Gabriela, me ha encantado. Vale, Mucha suerte con todo. gracias.